una de las cosas con las que tarde o temprano se topa el derecho humano a la libertad de expresión es el tema del derecho al honor y el daño moral. De allí que en esta breve charla voy a señalar algunos amparos que han sido significativos en el tema del derecho al honor versus libertad de expresión, para que quienes me escuchan, para que las personas que me están escuchando a través de este medio puedan documentarse en estas crónicas de estos amparos y de esa forma tener una opinión integral del contenido del amparo, del contexto en el que se da y de la resolución de la propia Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano en este país que conoce sobre algunos temas tan importantes y tan necesarios en el marco de derechos colisionados, como en este caso. Estos amparos se focalizan en este encuentro o desencuentro, más bien dicho, entre la libertad de expresión, el derecho al honor, y una consecuencia que viene de esto puede ser lo que señalaba hace rato, lo que dice la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es la responsabilidad ulterior. Y esa responsabilidad ulterior en este país se llama hoy por hoy daño moral. Entonces los invito a todas aquellas personas a que pudieran documentarse en el amparo directo 28/2010, que es uno de los primeros amparos que hace una serie que da una serie de argumentos sobre las implicaciones del derecho al honor y la libertad de expresión y situaciones muy particulares que dieron como resultado este debate de los ministros de la Corte y esta resolución final. Posteriormente, en el 2012, hay otro amparo que es el 8/2012, donde de nuevo estos dos derechos colisionados, la libertad de expresión y el derecho al honor. En el 2012, en el amparo 28/2006, este amparo tiene por allí la peculiaridad de que la propia Corte, en atención a lo que señala el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí dice qué cosas no están contenidas dentro de la libertad de expresión. Por eso es importante que pudieran ustedes documentarse en este amparo, porque a diferencia de los anteriores, aquí la Corte hace un análisis sobre los límites al derecho a la libertad de expresión y en ese sentido señala en términos muy claros qué cosas, qué frases, qué opiniones, qué escritos no están amparados en este derecho humano a la libertad de expresión, particularmente en expresiones oprobiosas con el único ánimo de degradar, de discriminar. Y aquí también hay por allí alguna situación muy particular que tiene que ver con las expresiones homófobas. Entonces, en este amparo que acabo de señalar, el 2806, ocurre entre pares, es decir, dos periodistas que tenían ahí un pleito, que tenían rencores acumulados, se acusan mutuamente en columnas de sus respectivos medios de comunicación, pero dentro de lo que señalan en el marco de los dimes y diretes que ambos se dicen, hay expresiones oprobiosas, mordaces, con el único propósito de exhibir y sobre todo de degradar a la otra persona. La Corte dice entonces que dos palabras en términos muy peculiares no tienen que estar dentro de esta serie de ataques personales, dentro de lo que escriben estos dos periodistas. Por un lado dice, el derecho al insulto no está reconocido
como un derecho a la libertad de expresión. Si hay insulto, eso no lo protege la propia norma. También hace un referente al estándar de la malicia, como puede comprobarse esto, y dice que el tema del lenguaje discriminatorio no está protegido por el derecho a la libertad de expresión, particularmente dos términos, marica y puñal. En los desencuentros en los que se escribían estos periodistas, se acusaban mutuamente, y uno le decía al otro marica, puñal, y dijo a la corte, a ver, mira, esto de marica o puñal, desde hace ya varios siglos viene generando una discriminación y una serie de situaciones que nada contribuyen, más bien dicho, a la dignidad de la persona. Entonces dice que, por un lado, el insulto no está protegido por la libertad de expresión, y por el otro, las expresiones marica y puñal son un insulto. Y si son un insulto, lógicamente, no están protegidas por este derecho humano a la libre opinión o a la manifestación de las ideas por cualquier medio. Hubo una discusión ahí muy significativa porque otros ministros señalaban que habían otros términos que también no deberían estar amparados en esta libertad, como el término inefable, el término periodiquito, el término ladrón, el término hueles a corrupción. No obstante, se dijo, a ver, esto puede ser para algunos insultante, pero no tiene los elementos de este lenguaje discriminatorio, como cuando se señala lo que acabo de decir en cuanto a las palabras puñal y marica. También dijeron que sí, ¿por qué nada más esas dos palabras? Y para decir puñal o marica también hay otra serie de palabras obscenas, pero dijeron no, porque es lo que se publicó en las columnas. Estos periodistas se dijeron muchas cosas insultantes, pero la Corte solo señaló dos cosas significativas. La primera, que el insulto no entra dentro de la libertad de expresión, y la segunda, que el término marica y puñal son un insulto y que por lo tanto no deben de ponerse en ningún medio de comunicación, ni tampoco en todo este tipo de situaciones que nos permiten expresar nuestras ideas. De ahí que sea muy significativo que quien pueda se eche un clavado a este amparo, al 2806, y vea toda esta serie de argumentos que generaron en esta sentencia, de que la propia Corte señala y que también nos da luces sobre lo que no implica este derecho humano. Luego viene el amparo 1/2017. Este amparo es muy significativo porque aquí nos está hablando de las redes sociales. Y en ese sentido, la Corte ha señalado que quienes estamos como servidores públicos tenemos que tener un grado mayor de tolerancia a la crítica. ¿Por qué? Bueno, porque han venido casos de ciertos funcionarios públicos que han bloqueado a periodistas, que han bloqueado a ciudadanos dentro de sus cuentas de Twitter o de Facebook. Y entonces estos periodistas, estos ciudadanos se han inconformado, y la Corte ha señalado que con la pena que el funcionario público, que el servidor público no tiene por qué bloquear a estas personas, porque al hacerlo está vulnerando el derecho humano a la libertad de expresión. Y este es el más reciente caso emblemático, es un caso del 19 que se publica, la sentencia se publica el 19 de marzo de 2019, y tiene que ver con el fiscal de Veracruz, donde la propia Corte le dice, oye, mira, bloqueaste a un tuitero, a un periodista, entonces eso vulnera el derecho humano a la libertad de expresión de esta persona, y por lo tanto te pido
que lo desbloquees. Entonces, eso también tenemos que entender muy bien los que estamos en la función pública o los que somos servidores públicos. No, sí podemos, mas no debemos hacer eso, porque si lo hacemos, corremos el riesgo que a través de un amparo, que a través de este medio de defensa jurisdiccional, el juez de distrito o la propia corte nos diga, oye, lo que hiciste es indebido, tú como funcionario público, como servidor público, tienes que tener mayor tolerancia a la crítica y por lo tanto te pido que desbloquees a esa persona. Por lo tanto, también aquí vaya un llamado a todas aquellas personas que están haciendo eso, a que dejen de hacerlo, porque eso constituye una vulneración al derecho humano de la libertad de expresión. Sumando a estos amparos que ya he señalado, es también un referente la jurisprudencia 32/2013, bajo el rubro libertad de expresión y derecho al honor, expresiones que se encuentran protegidas constitucionalmente. En esta jurisprudencia, aquí en esta reconoció en general que todo discurso expresivo se encuentra protegido por la Constitución, al no existir un conflicto interno o abstracto entre la libertad de expresión y el derecho al honor, pues no habría intromisión a este cuando las ideas expresadas exteriorizan un sentir positivo o favorable hacia una persona, o si bien las opiniones o ideas son críticas, juzguen a personas mediante la utilización de términos cordiales, decorosos o simplemente bien recibidos por el destinatario. Con base en el argumento anterior, la primera sala señaló que para considerar constitucionales determinadas opiniones emitidas en ejercicio de la libertad de expresión que redunden en descrédito, se tomará como estándar el de la relevancia pública, el cual depende del interés general por el material y por las personas que en él intervienen, y si no, tal persona se considera agraviada por dichas opiniones. En este tipo de asuntos se evidencia la importancia de neutralidad del Estado, al no poder privilegiar un determinado criterio de decencia estética o de decoro respecto a las expresiones que podrán ser bien recibidas, ya que no existen parámetros uniformemente aceptados que puedan delimitar el contenido de estas categorías, concluyendo que estas constituyen limitaciones demasiado vagas a la libertad de expresión como para ser constitucionalmente admisibles. ¿Qué está diciendo la Corte aquí a grandes rasgos? Que algunas palabras, aunque sean para algunas personas agraviantes, por ejemplo, el decirle a un funcionario o a una funcionaria pública, hueles a corrupción, eso para muchos servidores públicos o funcionarios puede ser un insulto. No obstante, aquí la Corte dice que no, que se puede hacer eso en atención a que son personas que tienen relevancia pública y que forman parte del debate público y que por lo tanto quienes puedan argumentar eso y lógicamente decir que huelen a corrupción o que han sido omisos en la protección de derechos humanos o en su defecto que han sido saqueadores o que tienen conductas no apropiadas en la función pública, pues para la Corte eso no constituye insulto y puede ser publicable. Lo que la Corte también dice es que considera que el debate sobre temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques vehemente cáusticos y desagradablemente mordaces sobre personajes públicos, cuando son estas las demandas de una sociedad plural, tolerante, abierta, sin la cual no existiría una verdadera democracia. Es decir, ¿por qué está diciendo esto la Corte? Porque al final de cuentas, todo régimen democrático tiene que fomentar la libertad de expresión en el ánimo del pluralismo, en el ánimo de una sociedad abierta, en el ánimo de una sociedad informada, que son
las características de las sociedades democráticas. Y luego, en la misma jurisprudencia, la Corte señala lo que ha dicho en los amparos que les comenté hace rato, que el derecho al insulto no forma parte de la libertad de expresión.